Una mañana gris de 1999, en los fragmentos más densos de la selva de Quintana Roo, un grupo de científicos esperaba en absoluto silencio bajo el dosel. Nadie sabía si el experimento iba a funcionar. El ecosistema estaba roto, aislado por carreteras y enormes complejos turísticos en plena expansión. El destino de apenas 15 individuos de mono araña definiría el futuro biológico de toda una región que parecía condenada a perder su fauna. Si te gustan las historias que demuestran cómo la naturaleza puede sanar sus propias cicatrices cuando le damos una oportunidad, acompáñanos hoy. Lo que sucedió en los años siguientes desafió por completo el escepticismo de los expertos y transformó la selva de una manera que nadie anticipó. Para entender por qué hoy estos primates vuelven a balancearse sobre los árboles, primero hay que comprender el contexto de destrucción previo. La península de Yucatán posee una topografía kárstica única, un suelo de roca caliza cubierto por una delgada pero vibrante capa de selva tropical. Durante los años 90, la explosión del turismo masivo y la agricultura intensiva fragmentaron este territorio en pequeñas islas verdes aisladas. El hábitat colapsaba rápidamente y las poblaciones de fauna nativa quedaron atrapadas en parches de bosque rodeados por interminables cultivos. La construcción de carreteras creó barreras infranqueables para especies arbóreas que jamás descienden al suelo para trasladarse de un sitio a otro. Los monos araña, Ateles geoffroyi, dependen por completo de la continuidad de las copas de los árboles para sobrevivir, alimentarse y reproducirse. La pérdida de conectividad genética en estos fragmentos condenaba a las pequeñas tropas locales a una extinción lenta pero inevitable por endogamia. La fragmentación convirtió la selva en un paisaje de cicatrices invisibles, donde el verdor engañoso escondía un ecosistema que se estaba vaciando. Sin embargo, un grupo de biólogos mexicanos vio en este desastre una oportunidad única para poner en marcha una estrategia científica desesperada. Pero antes de iniciar la intervención, los investigadores debían resolver una pregunta histórica sobre el pasado profundo de la península y su fauna. Siglos atrás, millones de primates recorrían un corredor biológico continuo que se extendía desde las selvas de Chiapas hasta el norte de Yucatán. Para los antiguos mayas, el mono araña no era un simple habitante del bosque, sino una deidad vinculada al origen de las artes, la música y la danza. El colapso original comenzó con la colonización y se aceleró de forma drástica a mediados del siglo XX debido a la caza intensiva y el mascotismo. Para 1985, en varias zonas del norte de la península no quedaba ni un solo individuo, extinguiendo localmente una línea genética de miles de años. Los nombres de antiguos parajes de la región aún recuerdan su presencia pasada, recordatorios mudos de un gigante del dosel que había desaparecido. Los intentos previos de reintroducción habían fracasado rotundamente porque los animales liberados no lograban adaptarse a los bosques fragmentados. Fue entonces cuando científicos del Instituto de Ecología lideraron un plan meticuloso para rescatar y rehabilitar ejemplares decomisados del tráfico. Los desafíos logísticos eran complejos, requiriendo años de evaluación médica, socialización de las tropas y un estricto entrenamiento de forrajeo. El objetivo central era devolverle a la selva fragmentada a su jardinero más importante, un dispersor de semillas clave para la regeneración vegetal. Entonces llegó finalmente el día más importante, el 15 de marzo de 2002, una fecha que marcaría un antes y un después en la conservación. Un equipo reducido de biólogos y comuneros locales transportó las cajas de liberación a través de senderos estrechos bajo un calor húmedo sofocante. El número inicial era ridículamente pequeño, solo 9 monos araña, una mezcla selecta de hembras jóvenes y machos alfa criados en semicautiverio. Las expectativas de la comunidad científica internacional eran sumamente bajas, pues muchos creían que los parches de selva eran demasiado chicos. Cuando las compuertas de madera se abrieron, los primates dudaron unos instantes antes de trepar velozmente hacia las ramas más altas del dosel. Los animales desaparecieron entre el denso follaje en cuestión de segundos, dejando a los investigadores con la única opción de esperar y observar. Durante los primeros 2 años, el monitoreo a través de radiotelemetría trajo momentos de intensa incertidumbre y pérdidas que calaban profundo. Pero ocurrió exactamente lo contrario a lo que predecían los modelos teóricos más pesimistas sobre la viabilidad de poblaciones tan reducidas. La abundancia de árboles de ramón y zapote en los fragmentos ofreció un suministro de alimento constante que superó cualquier cálculo previo. Factores que nadie anticipó, como la ausencia total de grandes depredadores en esos parches específicos, permitieron una supervivencia del 100%. La población inicial no solo sobrevivió, sino que comenzó a reproducirse con una tasa de natalidad asombrosa para una especie de ciclos tan lentos.
En apenas una década, la tropa original se duplicó y dio origen a nuevos clanes que empezaron a explorar los corredores de vegetación secundaria. Los datos científicos recolectados por los biólogos de campo empezaron a documentar un crecimiento exponencial que desafiaba los manuales de ecología. Para el año 2015, los censos confirmaron la presencia de más de 60 monos araña habitando activamente en zonas antes consideradas muertas. Los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban presenciando un fenómeno extraordinario de resiliencia biológica en un entorno antropizado. Y con el tiempo, algo todavía más sorprendente comenzó a manifestarse en la estructura misma de la selva donde los primates habían sido liberados. Un fenómeno secundario alteró el paisaje botánico. Los árboles de maderas duras y frutos grandes empezaron a brotar en sitios antes dominados por maleza. La explicación científica era fascinante. Al consumir frutos enteros, el mono araña dispersa semillas viables junto con un fertilizante natural perfecto. El proceso de digestión de los primates debilita la capa externa de las semillas, multiplicando por 4 su capacidad de germinación en el suelo. Estos animales no sobrevivieron a pesar de la fragmentación de su hábitat, sino que comenzaron a sanar activamente el tejido dañado de la propia selva. La transformación ecológica detonó un cambio profundo en la economía local, sustituyendo la tala ilegal por el monitoreo ambiental y el ecoturismo. Las comunidades ejidales, que antes veían la selva como un terreno de cultivo sin valor, hoy protegen con orgullo los límites de sus reservas forestales. Antiguos cazadores locales se transformaron en guías expertos y guardianes de los primates, encontrando un sustento digno en la conservación activa. La identidad regional mutó por completo, transitando de una narrativa de pérdida y abandono a convertirse en un modelo de rewilding comunitario exitoso. El proyecto de Quintana Roo se volvió un referente biológico para toda la península de Yucatán, atrayendo el interés de expertos internacionales. Hoy en día, otras reservas de la biosfera en el sur de México replican la metodología de restauración de corredores biológicos diseñada en este sitio. Pero quizás la parte más importante de toda esta historia no tiene que ver únicamente con la ecología, sino con la esperanza de las comunidades humanas. Durante décadas, los habitantes de estas regiones sintieron que su entorno natural había sido sacrificado de manera irreversible en nombre del progreso. Por eso, aquel día de marzo de 2002 permanece grabado en la memoria de los ejidatarios como el momento en que recuperaron una parte de su ser. No había redes sociales ni grandes campañas de difusión en ese momento. La gente local simplemente acudió al sitio para presenciar el retorno del mono. Es fundamental reconocer que aún existen desafíos críticos, como la continua presión inmobiliaria y las enfermedades emergentes que acechan la zona. A pesar de las amenazas latentes, la historia del mono araña en los fragmentos de la península de Yucatán sigue siendo un testimonio extraordinario. Aquel experimento que comenzó con apenas 9 primates huérfanos terminó cambiando la dinámica evolutiva de cientos de hectáreas de selva tropical. Hoy, los descendientes de aquellos pioneros continúan recorriendo el dosel, demostrando que la vida puede florecer donde el mapa solo mostraba ruina. El eco de sus gritos en las mañanas húmedas es la prueba irrefutable de que la naturaleza siempre encuentra el camino si decidimos retirar los obstáculos. Una mañana gris de 1999, en los fragmentos más densos de la selva de Quintana Roo, un grupo de científicos esperaba en absoluto silencio bajo el dosel. Nadie sabía si el experimento iba a funcionar. El ecosistema estaba roto, aislado por carreteras y enormes complejos turísticos en plena expansión. El destino de apenas 15 individuos de mono araña definiría el futuro biológico de toda una región que parecía condenada a perder su fauna. Si te gustan las historias que demuestran cómo la naturaleza puede sanar sus propias cicatrices cuando le damos una oportunidad, acompáñanos hoy. Lo que sucedió en los años siguientes desafió por completo el escepticismo de los expertos y transformó la selva de una manera que nadie anticipó. Para entender por qué hoy estos primates vuelven a balancearse sobre los árboles, primero hay que comprender el contexto de destrucción previo. La península de Yucatán posee una topografía kárstica única, un suelo de roca caliza cubierto por una delgada pero vibrante capa de selva tropical. Durante los años 90, la explosión del turismo masivo y la agricultura intensiva fragmentaron este territorio en pequeñas islas verdes aisladas. El hábitat colapsaba rápidamente y las poblaciones de fauna nativa quedaron atrapadas en parches de bosque rodeados por interminables cultivos. La construcción de carreteras creó barreras infranqueables para especies arbóreas que jamás descienden al suelo para trasladarse de un sitio a otro. Los monos araña, Ateles geoffroyi, dependen por completo de la continuidad de las copas de los árboles para sobrevivir, alimentarse y reproducirse.
La pérdida de conectividad genética en estos fragmentos condenaba a las pequeñas tropas locales a una extinción lenta pero inevitable por endogamia. La fragmentación convirtió la selva en un paisaje de cicatrices invisibles, donde el verdor engañoso escondía un ecosistema que se estaba vaciando. Sin embargo, un grupo de biólogos mexicanos vio en este desastre una oportunidad única para poner en marcha una estrategia científica desesperada. Pero antes de iniciar la intervención, los investigadores debían resolver una pregunta histórica sobre el pasado profundo de la península y su fauna. Siglos atrás, millones de primates recorrían un corredor biológico continuo que se extendía desde las selvas de Chiapas hasta el norte de Yucatán. Para los antiguos mayas, el mono araña no era un simple habitante del bosque, sino una deidad vinculada al origen de las artes, la música y la danza. El colapso original comenzó con la colonización y se aceleró de forma drástica a mediados del siglo XX debido a la caza intensiva y el mascotismo. Para 1985, en varias zonas del norte de la península no quedaba ni un solo individuo, extinguiendo localmente una línea genética de miles de años. Los nombres de antiguos parajes de la región aún recuerdan su presencia pasada, recordatorios mudos de un gigante del dosel que había desaparecido. Los intentos previos de reintroducción habían fracasado rotundamente porque los animales liberados no lograban adaptarse a los bosques fragmentados. Fue entonces cuando científicos del Instituto de Ecología lideraron un plan meticuloso para rescatar y rehabilitar ejemplares decomisados del tráfico. Los desafíos logísticos eran complejos, requiriendo años de evaluación médica, socialización de las tropas y un estricto entrenamiento de forrajeo. El objetivo central era devolverle a la selva fragmentada a su jardinero más importante, un dispersor de semillas clave para la regeneración vegetal. Entonces llegó finalmente el día más importante, el 15 de marzo de 2002, una fecha que marcaría un antes y un después en la conservación. Un equipo reducido de biólogos y comuneros locales transportó las cajas de liberación a través de senderos estrechos bajo un calor húmedo sofocante. El número inicial era ridículamente pequeño, solo 9 monos araña, una mezcla selecta de hembras jóvenes y machos alfa criados en semicautiverio. Las expectativas de la comunidad científica internacional eran sumamente bajas, pues muchos creían que los parches de selva eran demasiado chicos. Cuando las compuertas de madera se abrieron, los primates dudaron unos instantes antes de trepar velozmente hacia las ramas más altas del dosel. Los animales desaparecieron entre el denso follaje en cuestión de segundos, dejando a los investigadores con la única opción de esperar y observar. Durante los primeros 2 años, el monitoreo a través de radiotelemetría trajo momentos de intensa incertidumbre y pérdidas que calaban profundo. Pero ocurrió exactamente lo contrario a lo que predecían los modelos teóricos más pesimistas sobre la viabilidad de poblaciones tan reducidas. La abundancia de árboles de ramón y zapote en los fragmentos obtuvo un suministro de alimento constante que superó cualquier cálculo previo. Factores que nadie anticipó, como la ausencia total de grandes depredadores en esos parches específicos, permitieron una supervivencia del 100%. La población inicial no solo sobrevivió, sino que comenzó a reproducirse con una tasa de natalidad asombrosa para una especie de ciclos tan lentos. En apenas una década, la tropa original se duplicó y dio origen a nuevos clanes que empezaron a explorar los corredores de vegetación secundaria. Los datos científicos recolectados por los biólogos de campo empezaron a documentar un crecimiento exponencial que desafiaba los manuales de ecología. Para el año 2015, los censos confirmaron la presencia de más de 60 monos araña habitando activamente en zonas antes consideradas muertas. Los científicos empezaron a darse cuenta de que estaban presenciando un fenómeno extraordinario de resiliencia biológica en un entorno antropizado. Y con el tiempo, algo todavía más sorprendente comenzó a manifestarse en la estructura misma de la selva donde los primates habían sido liberados. El mono araña regresó para demostrar de forma poética y contundente que incluso los fragmentos de bosque más pequeños conservan el latido del futuro.